tal? ¿Cómo estamos hoy? ¿Todos bien? ¿Todos felices? Todo ¿Listos bien, para los nuevos retos de círculos? claro que sí, ya listos. Muy bien, esa es la actitud. ¿Qué, qué pasó en la sesión 3? ¿Alguien me puede recordar qué hubo? ¿Qué fueron los problemas? A ver, maestro Eric. Bueno, se hizo buenas tardes nuevamente a todos. Buenas tardes. Estuvo bastante interesante el día de ayer también por la cuestión de todos los ejercicios de análisis, porque era una cuestión de análisis, un razonamiento bastante, pues más que lógico, sí teníamos que aplicar un razonamiento bastante bien pensado, ¿no? Porque para contestar, diferir identificar si es orco, si es hobbit, si te está echando mentiras, si te está diciendo la verdad, pues no nada más requiere decir, no, pues, como dicen los muchachos en ocasiones, ¿no? Vamos a jugar a Betín Marín de Doping, güey, fue. Entonces, como que no es tanto jugar a eso, ¿no? Sino sí aprender a razonar. Y yo creo que sí. Y por ahí también hubo un momento en el que yo me confundí, de repente ya no sabía si en verdad había contestado bien o no había contestado bien, porque sí estaba el razonamiento estuvo un poquito, pues estuvo padre, me gustó bastante, al igual que la retroalimentación que se dio de las sesiones anteriores sobre a los espejos, el rayo y los espejos, y lo mismo que sobre el laberinto, actividades muy padres, realmente realmente se disfruta y gracias a ustedes por la oportunidad y gracias a todos los compañeros maestros que comparten también, nos enseñan, aprendemos unos de otros. Muy bien, muchas gracias. Y sí, como bien usted dice, los problemas de los círculos matemáticos tienen que ser así súper atractivos, que tengan esa cualidad de que te enganchan y que puedes estar pensando en ellos por mucho tiempo, como ya hemos visto con los problemas de las primeras 3 sesiones. Y ciertamente los de la sesión 3 tenían la particularidad de que hay que ser muy organizado, considerar todas las opciones posibles, ¿sí? Porque esto de que unos mienten, otros dicen la verdad, pero hay unos que hacen lo que quieran, ¿verdad? Eso mete una dificultad extra a los problemas y hay que tenerlos en consideración. Y hoy vamos a empezar también con 3 ejercicios que quedaron pendientes de orcos, elfos y hobbits. ¿Sí? Quedaron, me parece, 3 problemas pendientes. Eso va a ser la primera parte de la sesión de hoy, para luego ya tomar los problemas nuevos de hoy, que van a ser problemas de geometría, pero no usual. Va a haber ahí unas cosas nuevas, pero bueno, lo más cercano es geometría. Otra cosa que quería comentar, pues en estas sesiones vamos a ver solo algunos de los problemas que tenemos en los círculos matemáticos. Realmente son muchos más los que existen. Muy bien. Entonces el día de hoy, como mencioné, vamos a trabajar estos 3 últimos ejercicios que quedaron pendientes de orcos, hobbits y elfos. Antes de irnos a cada uno de los grupos, voy a nomás presentar el primer problema,
que a lo mejor ya lo vieron. Depende en qué grupo estaban posiblemente la vez pasada. Y es esta fiesta. Una fiesta donde hay un montón de personajes. Es una locura, ¿no? O sea, son orcos, elfos o hobbits, pero además están disfrazados para que no sepamos quién es elfo, quién es hobbit, quién es orco. Están en un cuarto de esa misma fiesta. En la imagen pueden ver 8 personajes. Pero bueno, podemos pensar que hay muchos, puede haber más. Y el punto es que todos dicen, al menos hay un orco. Todos dicen eso. ¿Sí? Y claro, todos tienen que hablar acorde a su personaje, ¿verdad? O sea, los orcos tienen que mentir, los elfos dicen la verdad y los hobbits hacen lo que quieren, ¿verdad? Entonces, este es el problema con el que vamos a empezar el día de hoy. Ahora dejaré de compartir pantalla. Y vamos a tener otros 2 problemas. También de ese estilo. Entonces, a todos les va a aparecer su ventanita de únanse al grupo. Por favor, pónganle unirse o join, si está en inglés. Y nos vemos al final de la sesión. En esta ocasión, en la hoja 3, está el problema que vamos a trabajar. Mencionaban que algunos de ustedes ya lo habían hecho. ¿Quién no lo había hecho aún? Bueno, en mi sesión llegamos, pero no lo realizamos, ya nada más lo leímos, pero ya no lo revisamos muy bien. Ok, entonces, fíjense, este problema lo vamos a trabajar entonces. La dificultad de este tipo de problemas es que a veces son demasiado abiertos que como que la mente nos traiciona y ya no quiere pensar en ellos. Bueno, así sobre todo pasa con los chicos. Así como se ve muy difícil, decimos no, como parecen demasiadas las posibilidades, decimos mejor no se me ocurre. La recomendación que yo les doy es que hagan un ejemplo y que analicen casos. O sea, aquí dice, hay otro cuarto en la habitación y todos afirman como que ni siquiera dicen cuántas criaturas hay en el salón, en la fiesta, en la habitación. Dice, en otro cuarto de la misma fiesta todos afirman que hay al menos un orco en la habitación. ¿Cuántos orcos y cuántos elfos hay en la habitación? Entonces, lo vamos a trabajar individualmente. Solo les recomiendo, si no se les ocurre así pensar en general, piénsenlo así como hay 5 personas o hay un número que ustedes se pongan primero y empiecen como a analizar casos, a ver qué pasaría si están este y este. O sea, 2 orcos, 3 elfos, no sé qué. Y analizar si se podría o no. Y les aseguro que eso les va a dar como idea de cómo resolverlo en general. Entonces, ¿qué les parece si todos vamos a la hoja 3? Entonces, sí, casi lo que les recomiendo que hagan es, pues ya dijimos, agarra un caso particular, tal vez 4 orcos, 3 elfos y 2 hobbits. Entonces, como sabemos que cada uno de ellos va a decir, al menos hay un orco en la habitación, eso es lo que nos dice el problema. Entonces, analicemos si los 3 casos, si es hobbit, podría decir eso con esa configuración de fiesta en particular.
Si es orco, podría decir esa frase, si es elfo, y entonces rechazar o aceptar esa configuración, ¿no? No sé si me explico. Ujú. O sea, la premisa principal que nunca mencioné y que debimos de haber dejado aquí es que hay en una fiesta, todos están disfrazados. Esto es como totalmente raro, pero es solo para hacer matemáticas. En una fiesta todos están disfrazados y hay 3 tipos de criaturas: elfos, orcos y hobbits. Pero en esa fiesta, como todos están disfrazados, uno como humano llega a la fiesta y no puedes diferenciar si estás platicando con un elfo, con un hobbit o con un orco, porque como está disfrazado no puedes saber. Entonces, esa es como la base de todo el problema. Entonces te dicen, hicimos problemas, bueno, hicieron el miércoles problemas un poco más fáciles, como creo que había uno de cada uno, o sea, como que todo se trata de analizar si con lo que ellos dicen, una frase, qué información podemos sacar. En este caso, por ejemplo, si todos dicen, soy un orco, no, hay al menos un orco en la habitación, entonces analizar, cómo ponernos en los zapatos de un orco y ver si eso podría ser, si yo soy orco y digo, hay al menos un orco en la habitación, corresponde a mi personalidad, como porque les digo que el orco siempre miente, el hobbit a veces miente, a veces no, y el elfo siempre dice la verdad. Entonces, el hobbit no se sabe, es como a veces miente y a veces es verdad, es como aleatorio su respuesta, como que es muy juguetón y como que no se puede confiar en que lo que diga sea cierto o falso, pero lo que sí es, orcos siempre mienten y hobbits siempre dicen la verdad. Ok. Entonces damos otro momentito para analizarlo. El maestro que ya lo hizo puede pasar al siguiente problema para que lo vaya pensando. ¿Quién me dijiste que siempre dice la verdad? El hobbit. Y entonces el que nos... Ahí ya me hice bolas. No, yo ya también me hice bolas, perdón. El que ¿Elfo? dice la verdad es el elfo. El elfo siempre dice la verdad y el orco siempre mentiras. Ok, gracias. Sí, perdón. Maestra, yo ya ayer había terminado todos. Ah, ¿todos esos? Sí. Ah, ok. Wow, Hasta donde pregunta, los 2 últimos refieren a que qué preguntarías si te encontraras en el pueblo que pasaras por el pueblo y te encontraras a un orco y a un elfo, me parece. Déjenme preguntar si a lo mejor hay un grupo de acá que vaya a comenzar eso y a lo mejor lo podemos pasar para allá, ¿no? Como guste. Sí, Pues si no, déjenme pues preguntar. yo aquí me espero, no hay problema. Entonces ya hay 2 profesores que van adelantándose. Si no, entonces ya a lo mejor no escribieron en el Perdex su respuesta, pero ya lo tienen, ¿no? ¿Quiénes consideran que ya lo lograron? Porque según yo, solo uno lo ha logrado, según lo que me escribieron en Perdex. ¿Lograr qué, maestra? ¿Hasta el último problema o...? No, el problema que es el de la habitación y la fiesta. El de la fiesta, ok. ¿Qué tal y hacemos juntos el de la fiesta como para que veamos el tipo de análisis que se puede hacer? Y Sí, luego maestra. volvemos a dar un momento para el siguiente, ¿sí? Sí. Ok. Entonces todos a Zoom de nuevo para que yo comparta la pantalla y podamos analizar el problema. Deben de ver el problema de la habitación en una fiesta. Ok, entonces les decía como que está muy raro de entrada para nosotros, como que la mente cuando lo ve muy general, en otro cuarto de la misma fiesta, todos afirman
que hay al menos un orco en la habitación y es toda la información que te dan. No te dicen cuántos, ¿verdad? Y cuántos hay en la habitación y nada más, ¿no? Solo te dicen que cada uno de ellos te dice, hay un orco en la habitación, cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la pregunta es cuántos orcos y cuántos elfos hay en la habitación. Yo por ejemplo, se lo estaba poniendo a mi hija y realmente, pues se quedó pensando así 5 minutos y pues decía, no me sale, ¿no? Y luego le sugiero esto, ¿no? De que piensa, a ver, algo particular. Piénsalo primero algo básico. ¿Qué se te ocurre que puede haber? Haces un mini problema. Y ya me dijo, bueno, por ejemplo, 3 orcos, que haya 3 orcos, 3 elfos y un hobbit, ¿no? Entonces, con esa información, ahora hay que hacer el análisis de caso, a ver si es posible que ocurra o no en una fiesta. Entonces, pues ya empezó 3 orcos. A ver, si agarro uno de los orcos y me va a decir, ¿qué? Hay al menos un orco en la habitación. Esto, como dijimos que los orcos siempre mienten, esto como que no concuerda con su personalidad, ¿no? Mienten. Un orco no podría decir que hay al menos un orco en la habitación, porque él mismo es orco. Entonces ya con que esté él ahí, la frase hay un orco al menos un orco en la habitación ya es correcta, ¿no? Es verdadera. Entonces, este caso no se puede dar. Entonces de aquí vemos que el caso 3 orcos no se puede. O sea, ni 4 orcos, no puede haber orcos. ¿Alguien puede refrasear eso que acabo de decir? Luego sirve que refraseemos. Adelante, maestro. Sí, comentabas tú que el caso hacía referencia a verlo particularmente que en la habitación hubiese 3 orcos, 3 elfos y 2 hobbits. Ajá. Pero tomándolo el caso en particular, tomamos un orco y entonces Ajá. el orco, como todos en la habitación afirman que al menos hay un orco en la habitación y si él como orco, sabemos que su característica es que siempre miente, pues Ajá. entonces no puede haber un orco porque pues él mismo, porque entonces sería verdad que existe un orco y como los orcos mienten, pues entonces eso no podría ser Él posible. jamás lo podría decir. Exacto. Entonces, al pensar en este caso particular, ya al menos nuestra mente comienza a trabajar y nos lleva pronto a este dato que es, no puede haber orcos en la fiesta. A ver, orcos. Pero Bueno, hay le voy una a poner... afirmación, maestra, pero hay una afirmación que dice que al menos hay un orco. Ajá. ¿Sí? O sea, quiere O decir sea, puede uno o haber más, 1, ¿no? 2, exacto. 1, 2, 3. Ajá. ¿Sí? Uno o más, ajá. Entonces, más desde el orcos. 1 está bien. Y luego el 2 puede haber 2 o puede haber 3 o puede haber más. Pero al menos hay uno, ¿no? Pero al Entonces menos quiere hay decir uno. que... Entonces, si hay un orco, quiere decir que al menos un orco es verdadero. Sí. Porque, ajá. Entonces, como Sí. es verdadero, un orco jamás podría decir esa frase verdadera, porque él siempre miente. Por lo que va el a ser único el que caso está es que ahí. no haya orcos. Orcos no puede haber nunca en esa fiesta, porque de otra manera no dirían eso. Ujú. Entonces, este caso ya nos dio eso, y luego 3 elfos. Avanzamos. Digamos, lo cambiamos a que ya no son 3 orcos, sino ahora son 0 orcos. 0 orcos, 3 elfos y 2 hobbits. A ver, ¿qué pasaría si un elfo pues me va a decir, no, al menos hay al menos un orco en la habitación, un hobbit? Como es una No, un elfo, mentira. perdón.
Ajá, adelante, maestra. Como es una mentira, pues los elfos no pueden decir mentiras, porque ya vimos que que no puede haber ningún orco. Exacto. Entonces Por lo ya no hay tanto, orcos como un elfo. Ándele, adelante, perdón. entonces de ahí tendremos que decir nosotros que si los orcos mienten, no existen, no hay pues en la fiesta, los elfos siempre dicen la verdad. Ajá. Por lo tanto, la fiesta pues es de hobbits, porque los hobbits son aquellos que nos dicen la verdad y algunos de repente mienten. Entonces, pues todos los que están ahí son hobbits. Muy bien. Entonces, el elfo, concluimos de aquí que los elfos también tienen que ser 0, porque los elfos siempre dicen la verdad. Pero como ahora ya aclaramos que en cualquier caso nunca puede haber orcos, entonces, y un elfo siempre dice la verdad, esta frase sería falsa ahora, ¿no? 0 orcos, y dice al menos un orco en la habitación, la frase es falsa. Y entonces el elfo no puede decir nunca falsedad, por lo que tienen que ser 0 también. Este caso de 3 elfos no se puede dar, tienen que ser 0 elfos. Y por lo tanto ya nos queda que hay puros hobbits, porque con esos no hay problema, a veces mienten, a veces no. Y entonces, pues como la frase ya es falsa, ¿verdad? Al menos un orco en la habitación. Ajá, la frase ahora es falsa, de hecho sabemos que hay puros hobbits mentirosos, ¿no? Son todos los hobbits en esa fiesta son mentirosos. Y entonces si se fijan, aquí a mí me impacta porque como si uno empieza a enseñarle estas heurísticas a los niños, como a ver, si no se te ocurre otra cosa, haz un caso particular. Y vieron que de este caso particular ya nos llevó al caso general, en el que pues no puede haber. O sea, nos llevó a saber que no hay orcos ni hay elfos. Pero realmente si uno no lo analiza así como más concretamente, como 2 orcos, 3 elfos y eso, no, la verdad, los minutos, las horas se pueden ir y los niños se pasa el otro día y no saben y de hecho se desaniman. Entonces, esa de hecho aparece, creo que ya les había mencionado en la primera, lo del libro de heurísticas de resolución de problemas de Polya. ¿Lo conocen? Creo que se llama ¿Cómo resolver problemas? Pero el autor es muy famoso, se llama Polya, era un polaco, Polya con Y, y tiene como truquitos que le llama heurística de resolución de problemas. Como no te dice eso, pues no te va a llevar a resolver un problema, porque un problema pues puede tener muchos sabores, pero te dice, a ver, no se te ocurre, haz un diagrama, no se te ocurre, haz un caso particular, analiza casos, etc. Entonces, a mí me impacta como con esa simple, ay, perdón que aquí está pasando, creo que el gas, con ese simple consejo se puede desatorar el pensamiento. Bueno, ya pasamos al que sigue. Como que me emociono. Bueno, no sé si haya dudas, perdón. No, ninguna. No. Ok, entonces avanzamos. Y damos 5 minutitos para pensar Dice, cuando sales de la fiesta te diriges a otro. Ustedes mismos tienen que ir en Pear Deck a avanzar a su diapositiva. ¿Sí? Cuando sales de la fiesta te diriges a otros pueblos y te das cuenta que hay un pueblo de orcos y un pueblo de elfos. Pero que es común encontrar tanto orcos como elfos en ambos pueblos. Lo que sí no hay es hobbits. Llegas a uno de esos pueblos y para saber cuál es, puedes hacer una pregunta. Si a tu pregunta solamente te van a responder con sí o no, ¿qué pregunta podrías hacer? La verdad, ese problema y el que sigue pueden ser un poco difíciles. Entonces, vamos a dar como... Y como les decía, el objetivo de esto es que sí se dedique más tiempo con sus alumnos, ¿no? Cuando lo pongan en práctica, pues
a lo mejor, o sea, no se ve tan rapidito la respuesta. A lo mejor se les puede dejar de tarea y que lo piensen en sus ratos libres. Como que ese es el espíritu de estos círculos matemáticos. Les doy 5 minutitos y si escriben en Perdeck, en la hoja 4, yo les puedo ir escribiendo sugerencias. Y otra cosa es que aquí seguimos sin saber, siguen estando disfrazados. Es decir, que a lo mejor tú llegas y le preguntas a alguien, pero tú no puedes saber si es elfo, orco bueno, aquí no hay hobbits. No puedes saber si es elfo o orco. Entonces, porque sigue disfrazado. Entonces, ¿cómo le haces? Eso mete una dificultad extra y la verdad, resolver ese problema podría ser como tardado, pero es como, pues bonito, es como estos acertijos de Sherlock Holmes, ya que piensas mucho y logras llegar a algo, entonces te da mucho gusto. Bueno, tal vez podamos primero discutir si todos entendemos el problema. Yo como lo entendí, o se me hizo más fácil de explicar, es como pensar que estamos en el Distrito Federal, Ciudad de México, y zona metropolitana. Entonces, tanto en la Ciudad de México hay del Estado de México chilangos, ¿no? Pero es Ciudad de México. Y afuera en la zona metropolitana hay también, habitan de los dos tipos, pero es zona metropolitana. Entonces, así es aquí. Hay un pueblo que es como de orcos, así se llama el pueblo de orcos, pero podrían estar ahí transitando elfos. Y de la misma forma, en el pueblo de elfos podrían estar transitando orcos. Entonces, lo que sí es que no vamos a encontrarnos hobbits en este problema. Ok. Entonces, les decía, ese problema es como difícil, como que buscamos una pregunta en la que, por ejemplo, si estamos en el pueblo de orcos, aunque no lo sabemos, sin importar si me toca preguntarle esa pregunta a un elfo o a un orco, los dos me respondan lo mismo. Y eso me va a dar información para saber si estoy en el orco, si estoy en el pueblo de orcos o en el pueblo de elfos. Entonces les recuerdo que no sabemos si es orco o elfo al que le vamos a preguntar. Están bien raros, ¿verdad? Estos problemas. Les digo que este tipo de problemas pues son como acertijos de lógica y la única manera de volverse bueno en esto es haciendo muchos. No se vayan a desanimar así como que no es trivial hacer eso, pero a la vez están muy bonitos estos problemas porque no necesitas muchos conocimientos matemáticos para estar como pensando las posibilidades. Entonces, ¿están pensando o no? Realmente. ¿Sí? Dejamos otros 3 minutos y ya decimos la solución, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si hacemos y viene otro más o menos parecido? Y a ver si con lo que aprendamos de se nos ocurre el que sigue. O si ustedes quieren seguir pensando, está muy bien, ¿eh? De eso se trata la sesión. Ustedes me dicen. Entonces vamos a analizar porque siempre que se hacen estos talleres es el problema. O sea, realmente son a veces, y sobre todo en círculos matemáticos, a veces son problemas que llevan mucho tiempo y que pues se recomienda que se tenga mucho tiempo
pero a la vez si damos mucho tiempo en estas sesiones veríamos muy poco material. Entonces hay que tratar de encontrar un equilibrio. Entonces, ¿qué tal? Y vemos la solución. Como que aquí lo más difícil, les decía, era... bueno, se puede... Lo que yo recomiendo es hacer como una tabla de estas que dicen ¿de verdad? Por ejemplo, aquí podemos poner, para analizar los casos, está la ciudad de... por cierto, todos a Zoom, ahí voy a compartir pantalla. Ciudad de elfos y ciudad de orcos. Y es como la tabla de doble entrada. Yo me puede tocar que al que le preguntes un elfo o un orco. Esa es como las 4 posibilidades, ¿no? Que es que yo esté en la ciudad de elfo y que me toque preguntarle a un elfo, que esté en la ciudad de orcos y me toque preguntarle a un elfo, que esté en la ciudad de elfos y me toque preguntarle a un orco, o que esté en la ciudad de orcos y me toque preguntarle a un elfo. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, perdón, es que luego me ha pasado que según yo estoy dando una solución y estoy así por varios minutos hasta que me dicen, no, es que no te escuchábamos. Ok, entonces con una tabla de doble entrada podemos analizar los casos, porque les decía que la complicación aquí, a mí se me hizo muy, muy difícil. Este problema es que de nuevo no sabes si a la persona o criatura que le preguntas va a ser o elfo o orco. Entonces, como que esto nos da la idea de que tenemos que hacer una pregunta que haga que como que no nos importe si es elfo u orco. Como una pregunta, por ejemplo, les decía que si yo le pregunto y estoy en la ciudad de elfos, aunque yo no sé, y los dos me dicen que sí, pues entonces, y por ejemplo, si acá los dos me dicen que no, con la pregunta que yo diseñe, entonces sabría, no importa si es elfo o orco, con la pregunta que yo diseñe, si ambos me dicen que sí y estoy en el caso de ciudad de elfo, o ambos me dicen que no, ya con eso sabría, ¿no? Si ambos me dicen que no, ya sabría que estoy en un tipo de ciudad, y si ambos me dicen que sí, estoy en otra, y entonces no importa si es elfo u orco o en qué ciudad me encuentre, me va a servir siempre esa pregunta. Entonces, por ejemplo, me han dicho, ¿soy yo eres un elfo, por ejemplo? Este es el pueblo de elfos. Vamos a analizar qué pasa con el pueblo de elfos, como para también aprender, como que repasemos cómo hacer este tipo de casos. Este es el pueblo de elfos. Este es el pueblo de elfos. Vamos a analizar este caso y a contestar esta tabla. ¿Qué pasa con esta? Este es el pueblo de elfos. Si yo estoy en este caso en la primera celda, si estoy en la ciudad de elfos y me topo con un elfo, aunque yo no lo sé, y le pregunto, ¿este es el pueblo de elfos? Entonces, él me va a decir que sí, ¿no? Porque él siempre dice la verdad y sí estoy en el pueblo de elfos. Si yo estoy en la ciudad de elfos y resulta que al que le pregunto es un orco, ¿este es el pueblo de elfos? Él me va a decir que ¿qué? Que no. No, porque miente. Que sí o que no. Es que no. sí estamos en el No caso de que importa. estamos en la ciudad de elfos, Pero va a decir que no porque miente. porque miente, ¿verdad? Estamos en la ciudad de elfos. Sí estamos en la ciudad de elfos y él lo sabe, pero va a decir que no Va a decir porque que miente, no. ¿verdad? Exacto. Sí. Y luego, si estamos en la ciudad de orcos y me encuentro un elfo, ¿esta es la ciudad de elfos?
va a decir Pensé que no. que no. Y luego, si a ver, perdón, es que me llegaron notificaciones y me distraje. Nos toca un orco y estamos en la ciudad de orcos. Y luego decir que Sí, no. él sabe que es cierto, pero va a decir que no, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, si se fijan, si nosotros tenemos una venda y le preguntamos, o sea, no sabemos si le estamos preguntando a un elfo o a un orco, y tampoco sabemos si estamos en la ciudad de elfos y orcos, esta pregunta no nos sirve porque si nos dicen que no, podría haber 3 casos y con una sola pregunta no sabría si estoy en este caso o en este caso. Esa ¿Cómo ven? pregunta no. Porque ese es el problema, que no podemos ver si es elfo u orco. Si pudiéramos ver que estábamos hablando con un elfo y me dice que no, pues yo ya sé, ¿no? De hecho, si me toca preguntarle a un orco, pareciera que no me va a dar información porque en ambos casos diría que no y eso no me diría si es elfo u orco, es ciudad de elfos o ciudad de orcos. Entonces esa pregunta no me sirve. Y así pusieron varias, por ejemplo, lo mismo pasa con el pueblo de orcos. Vamos a analizarlo también como, a ver si alguien me puede ayudar a responderla. Como para practicar esto de cómo se llevan las tablitas de doble entrada. La pregunta es, ¿este es el pueblo de orcos? ¿Este es el pueblo de orcos? Entonces analizamos todos los casos. Me topo con un elfo. O sea, si asumimos que un elfo va a responder, este es el caso. Es elfo y estoy en Ciudad de Elfo. ¿Este es el pueblo de orcos? No. No, No. porque está en la ciudad de elfos. Ok. El elfo está en la ciudad de orcos y le digo, ¿este es el pueblo de orcos? Sí. Sí. Sí, me va a decir que sí porque él siempre dice la verdad. Ahora, me topo con un orco y estoy en la ciudad de elfos, ese es el caso. No, ¿verdad? Porque él sí está en la ciudad de... A ver, ya me Dice confundí. que sí, ¿no? Que el otro Pero iba a será, decir que es el sí. pueblo de orcos y el orco Está Y en el de... otro el... va a Decir que decir sí. que sí. Va a El decir que pueblo sí, de elfos va a ¿verdad? decir que sí. Va a decir que sí porque está en la ciudad de elfos y le preguntas lo contrario y dice sí. Luego, Fíjate. está en la ciudad de orcos y él es orco. Va a Tendría que Va a decir decir que decir no. que no, No. ¿verdad? Sí. Entonces, esta pregunta tampoco, aunque es un poco mejor, porque al menos ya tengo 2 sís y 2 nos, no me ayuda a saber exactamente en qué caso está, ¿sí? Porque si me dicen que sí, podría tener 2 casos. Como yo no sé de qué criatura se trata, podría ser que un elfo me esté diciendo que sí o que un orco me esté diciendo que sí. Y pues puede ser una o la otra ciudad, no sé, ¿verdad? Y al revés también. Si me toca un elfo, dependiendo en qué ciudad yo esté, me dice que no, ¿verdad? O sea, tengo 2 casos. Si me dice que no, podría ser de que se trate de un orco mentiroso o de un elfo que dice la verdad. Entonces no me sirve esa pregunta. Entonces realmente la pregunta que sirve es una en la que esté como implícito que el significado cambie para no importa quién le toque, si sea elfo o orco. Y entonces, una pregunta que sirve es, ¿vives en esta ciudad? ¿Vives en esta ciudad? Y esa como que va a depender mucho de si es elfo o sea, que cambia el significado según sea un elfo o no, o un orco. Entonces vamos a analizar los casos. Según yo en esa me debería de salir que en esta columna me sale que sí y en la otra que no, o al revés. Y entonces eso ya nos va, o sea,
ambos criaturas van a decir lo mismo, por lo que no me importa si yo no sé si es elfo o orco. A ver, estamos en el caso de que es un elfo y me toca que estemos en la ciudad de elfo. ¿Vives en esta ciudad? Pues va a decir que Va a sí. decir que sí. Va a decir que sí, ¿verdad? Ajá. O podría... Ay, ahí ya me confundí un poquito, espérenme. Es que se me hace que ¿eres de esta ciudad? Bueno, porque... Lo mismo, maestro. Sí, ¿verdad? ¿Vives o eres? Sí, ¿verdad? ¿Vives Sí. en esta ciudad? Va a decir que sí. Luego, Ciudad Orco, está en el caso de que está en la Ciudad Orco y es un elfo. Es un elfo. Va a decir que no. Va a decir que no. Sí, Dice Va a que decir no. que no. va a decir que no. Y acá el orco, Vamos a preguntar, ¿vives en esta ciudad? Y va a decir que sí. Que sí. que sí, Va a ¿verdad? mentir. Porque va a mentir. Y acá va a decir que no, porque aunque sí vive ahí, es Negación. sí, ¿verdad? Y entonces en ese caso sí me toca que si estoy en Ciudad Elfo, o sea, si me dicen que no, pues ya sé que se trata de Ciudad Orco. Si no importa la criatura que le pregunte, me dice que sí, ya sé que estoy en Ciudad de Elfos. Pero ahí me quedó la duda de que yo les había dicho que podían mezclarse, ¿no? Entonces más bien eres de esta ciudad. Como ya ves que les dije el caso de los chilangos y los del área metropolitana. ¿Sí hay duda? Para mí sí, por ejemplo, yo le puedo estar ahí, le puedo decir, ¿vives en esta ciudad? Y si me encuentro un elfo y me dice que sí, pues yo no voy a saber si me está mintiendo o me está diciendo la verdad. Y al mismo tiempo puede estar platicando ahí mismo con el orco y me puede decir que sí. Entonces los dos, yo no voy a saber si me dicen la verdad o me dicen la mentira. Entonces para mí me queda de igual Pero siempre forma dicen verdad y mentira, ¿no? Sí, pero no, como están disfrazados, o sea, yo no tengo la certeza de decir, ok, esta ciudad es de elfos, porque los dos me están diciendo que sí, a fin de cuentas. Y en la de los orcos, los dos me están diciendo que no, entonces me Exacto. quedo... Eso es lo bonito de esta, porque si los dos dicen que no, no importa si te toca un elfo o un orco, estos dos no corresponden a la columna de orcos, pueblo de orcos. Eso es lo padre de esa premisa. Y en cambio y si ambos te dicen que sí, sin importar si es un elfo o un orco, corresponde a la columna de Ciudad de Elfos. Si quieren, vamos a descanso 5 minutos y ahorita lo discutimos otra vez. Porque ya, hasta yo misma ya estoy así como era orco o elfo. A ver, adelante, hable. ¿Iba a hablar a mi maestro? Yo es que ya, ahora sí ya me perdí entre los dos pueblos porque, o sea, sí está bien, digo, identificas cuando dices, no, pues si estás en la ciudad de elfos, pues el que te conteste va a ser un elfo, y obvio, pues te va a decir que sí. Y lo mismo si estás en la ciudad de orcos, pues si es un orco, pues igual a lo mejor y como estamos considerando que al que nos encontremos, si es elfo, está en la ciudad de elfos, te dice sí. Si me encuentro al orco, estamos en la ciudad de orcos y te va a decir que sí. Pero entonces ya me perdí porque dije, bueno, pero ¿qué no se supone entonces que no sabemos si es o sea, están disfrazados? O sea, no podía yo definir si efectivamente estamos en el pueblo de los orcos o de los elfos, de los orcos y de elfos, ¿no? Sí. O sea, sí. Me va a mentir. O sea, me va a mentir. Ajá. Además, ¿saben qué? Estaba un poquito nerviosa porque yo misma me confundí ahorita. No me gustó ya como... Y eso que yo lo hice hace rato. Vives en esta ciudad y es como de nuevo lo de yo lo hago la metáfora
del Distrito Federal y la área metropolitana, porque si vives es como ahí vas a dormir, ¿verdad? Como, ¿dónde está tu casa? Esa es la pregunta. ¿Dónde está tu casa? Bueno, ya nada más como para imaginarnos, porque de pronto me sentí que esa pregunta tampoco servía. Ahora, yendo a lo que ustedes dicen, ¿Naciste aquí? como que es, ¿duermes en esta ciudad? Ya sería más claro. Sí. ¿Duermes en esta ciudad? Si le pregunto a un elfo, hay dos casos, ¿no? Yo no sé si es elfo o no, pero precisamente la tabla de doble entrada es lo que me ayuda. No importa la posibilidad, sé que hay solamente 4, las posibilidades son finitas, que es que sea un elfo el que le pregunte, aunque yo no pueda saber si es un elfo, pero en sí los casos concretos son, es un elfo al que le pregunto y sí está en la ciudad de elfo, es un elfo al que le pregunto y está en la ciudad de orcos, es un orco al que le pregunto y está en la ciudad de elfos, o es un orco y está en la ciudad de orcos, ¿sí? Esas son las 4 posibilidades. No importa qué ocurra, esto es como eventos aleatorios, ¿no? Como un poco de estadística. No importa qué ocurra, y aún aunque estén disfrazados, la bonita ventaja de esta pregunta es que si me dicen que sí, me voy a la columna de elfos, ¿no? O sea, los 2 sís están atados a la ciudad de elfos. Los 2 nos me llevan, no importa aleatoriamente qué ocurra, si recibo respuesta que no, necesariamente tengo que estar en la ciudad de orcos. Eso es el chiste de esto. Entonces, digamos, yo no lo sé, pero es un poco como de que se tiran 2 dados. Uno te va a decir, bueno, 2 monedas. Uno te va a decir si te toca estar en la ciudad de orcos o no, o en la de elfos. Luego la otra moneda te va a decir si al que le vas a preguntar va a ser un elfo o un orco. Entonces, digamos que si lo vemos como un videojuego, el videojuego se genera así, ¿no? Como con dos volados. El caso en que te va a tocar jugar. Pero tú no sabes, o sea, el videojuego genera esos 2 aleatorios, esos 2 casos, y te lanza a un mundo que la computadora sí sabe, te tocó bien o elfo, ciudad orco, o te va a tocar platicar con un elfo o con un orco, pero tú no sabes. Entonces, lo padre de esta estrategia es que si tú le haces esta pregunta, ¿tú duermes en esta ciudad? ¿Tu casa está aquí? Y si te dicen que sí, no importa si es elfo u orco, va a querer decir que estás en la ciudad de elfos. Si te dicen que no, no importa que sea elfo u orco, va a querer decir que estás en ciudad de orcos. Y eso es lo bonito. En cambio, las otras preguntas, si se fijaban, pues no podíamos decidir. Entonces, ¿cómo lo vieron este? Y luego me quedé pensando, mejor no hay que decir, duermes en esta ciudad porque ¿qué tal y no regresa a su casa? Mejor, ¿dónde está tu casa? ¿Tu casa está en esta ciudad? Me gusta más. No sé si haya dudas. Me quedé pensando que sí, una forma de ver esto es cuando dice, ¿qué pregunta puedes hacer? Es una que te sirva en todos los casos. Entonces, si lo pensamos con esto como del videojuego, que siempre va a ser la misma situación, pero aleatoriamente se va a elegir con quién vas a hablar y en qué ciudad estás. Entonces, ¿qué preguntarías? Sabiendo, o sea, ¿qué pregunta harías para que no importa qué ocurra, siempre ganes? Esa es como la forma también de verlo. Entonces, por eso es que confunde un poco, porque dices, oye, pero estás asumiendo que es elfo y que estás en la ciudad de elfo, pero eso no lo sabemos, ¿no? Y entonces, ¿cómo juego en que sí analizo los 4 casos, pero a la vez no lo sabemos? Pues los analizo porque quiero una pregunta donde no importa qué ocurra, siempre me diga que estoy en la ciudad de elfos o en la ciudad de orcos.
Entonces, para concluir esto, con esa pregunta y esa tabla, ¿cómo lo haríamos para saber de qué ciudad es quién? O sea, llega, es más, vamos a jugar, si cae aleatoriamente es un orco, bueno, no se podría. ¿Cómo sabrían? ¿Ya saben el algoritmo para decidir y adivinar y ganar el juego? Basándose en la pregunta y en la tabla de verdad, en esta tabla de doble entrada. ¿Cómo va a ser? ¿Me lo refrasean? O si quieren que lo volvamos a contrastar con otro tipo de pregunta, donde ahí sí se acuerdan cuando hago una pregunta que me queda... ¿Naciste en esta ciudad? Ah, ¿Sí? ¿naciste en ¿O esta ciudad? Esa naciste? también serviría, ¿no? Y nos daría... Y sería más directa, maestra. A ver, ¿naciste en esta ciudad? Ay. Entonces, si esa es igual a la misma tabla, ¿verdad? ¿Naciste en esta ciudad? Y estoy en el caso de un elfo en la ciudad de Elfos, va a decir sí, porque él es de ciudad de Elfos, ¿no? Si me encuentro un elfo y estoy en ciudad de Orco, pues va a decir que no, porque estoy en ciudad de Orco y además él siempre dice la verdad. ¿Naciste en esta ciudad? Le pregunta Orco. Y estoy en la ciudad de Elfos. ¿Qué ocurriría? Que me va a decir que sí porque él Sí, que miente, sí. ¿no? Sí. Porque él miente. Y aquí al revés, me va a decir que no, porque sí está en la ciudad en la que nació. Sí, me gusta esa. Naciste en esta ciudad. Es como más fácil de digerir, ¿no? Para responder la pregunta. Ajá. Y entonces, supongan que están en el videojuego y les generan el aleatorio de elfo orco y ciudad elfo, ciudad orco. Ustedes hacen la pregunta y te dicen que no. Entonces, ¿en qué ciudad están? En Ciudad Orcos y la respuesta es no. Ajá, exacto. Y si dicen la respuesta es sí, están en ciudad En elfo. Ciudad Elfo. Ajá. Entonces esa es como la dualidad, no sé cómo decirlo, en que me dicen, espérate, ¿por qué asumes que es elfo y que estás en ciudad de elfo? Si no sabemos. Y eso es como también la dificultad, ¿no? Como que nuestra mente, si nos dicen que no sabemos, pues ya no sabe qué hacer. Y por lo mismo el análisis del caso es muy importante. Entonces vamos al siguiente problema, que es más o menos parecido. Si se fijan, este problema era mucho más difícil que el anterior, porque en el otro podíamos decir 3, 5, 2, alguna cosa que se te ocurriera y analizándolo te salía la solución, ¿no? Y en este, pues no era fácil, y menos si no tenemos esta forma de representar todos los casos, pues se sale de las manos, ¿no? El siguiente problema que ustedes pueden ver en la página 5 de Super Deck es, ¿quieres regresar a tu casa y camino al puerto? Camino al puerto porque por ahí vas a regresar a tu casa, necesitas ir al puerto. Te encuentras con una bifurcación en el sendero. Ahí hay dos personajes peleando que se detienen al ver que te acercas. Ellos dos saben cuál camino sí lleva al puerto, pero tú no lo sabes. Si te equivocas de camino y te vas por el otro, llegarás a una cueva en la que correrás gran peligro. Y aquí pues podríamos exagerar diciendo que ya no puede regresar. O sea, ya si se va por el camino equivocado, ya pierde. Puedes hacer solamente una pregunta. Si sabes que uno de los personajes es un orco y el otro elfo, pero de nuevo disfrazados, no sabes cuál es cuál, solo sabes que hay un orco y un elfo, ¿qué le preguntarías para saber qué camino tomar? Escribe tu respuesta y explicación. Entonces, la única sugerencia que voy a dar aquí es buscar una pregunta, de nuevo, como la vez pasada, cuya tabla de doble entrada me diga en una columna sí, sí y en otra no, no. Y ya con eso sabríamos si es
si es pues en una de estas columnas sería sí es el camino al puerto y otra sería no es el camino al puerto o al revés, ¿no? Ujú. Y aquí no importa si es elfo o orco. Entonces, a ver si con eso se nos ocurre. Bueno, yo ya lo hice, perdón, pero... Ujú. Entonces, minutos de pensar individualmente y yo les voy a retroalimentar por perder. Entonces, para estos minutos ya tienen una tabla de doble entrada con alguna pregunta que hayan hecho al azar. ¿Ya intentaron hacer algo? Porque Sí, esa es como una de las heurísticas de Paul, ya como, bueno, intenta cualquier cosa casi como para calentamiento. Que si, por ejemplo, hacen la de este camino lleva al puerto, ya le hicieron algunos de ustedes, ¿no? sí, ya. Y vieron que no queda, No, ya con ¿verdad? eso no se puede. No. Porque queda así no y no sí, entonces no me da. Entonces, les voy a decir, no es que quiera arruinar o quieren que lo dejemos pendiente y se lo lleven de tarea para pasarnos al otro tema. Porque la verdad es un poquito difícil. ¿Mande? Sí, yo ya hice varias y no. Y no sale, ¿verdad? Yo también ya hice varias. Es de esos como acertijos que pueden durar días y hasta después, como que llega la idea. Entonces, ¿sí les parece? Como ¿Lo que vemos? hasta que lo sueñas. Sí. Sí. Lo vemos, ¿ok? Sí, está bien. De todos modos, yo creo que acertijos de lógica hay muchos y podemos seguir como consiguiendo más, ¿no? Entonces aquí la pregunta es como involucrar al otro, como decir, si le pregunto a tu compañero, si le pregunto a tu compañero, me dirá si este camino lleva al puerto y le señalas a uno de los dos. Si le pregunto a tu compañero, me dirá si el camino de la izquierda, vamos a decir como porque está señalando uno, lleva al pueblo, digo al puerto, y entonces, bueno, si le pregunto, él me dirá si el camino de la izquierda lleva al pueblo. Entonces, si analizamos esta como, o sea, la tabla de doble entrada me ayuda a pensar en cada uno de los 4 casos. Entonces es camino al puerto, o sí, le podemos poner como ustedes le pusieron algunos, puerto, que es camino al puerto o camino a la cueva. Entonces, si estoy en el caso de que es un elfo, de que le voy a hablar a un elfo y estoy apuntando al puerto, este camino lleva al puerto, entonces, ¿qué me va a decir? ¿Que no? ¿O le va a decir que sí? Si estoy señalando el camino que lleva al puerto, él va a decir que sí, ¿verdad? Porque sí dice la verdad y efectivamente sí lleva al puerto. Si estoy señalando uno que lleva a la cueva y él es un elfo. Me va a decir que no. Ay, no, pero espérenme. Dije, le voy a preguntar a tu compañero, ¿verdad? Sí, entonces me equivoqué. Ajá.
Si fuera así directo, me diría sí y no. Ay, ¿cómo borro? Esperen. Si fuera directo, me diría sí y no. Pero no es eso. Es el orco me va a decir que este camino lleva al puerto y el orco me diría que no, ¿verdad? Sí, tenía razón, maestro, perdón. Y si le pregunto a tu compañero y estoy señalando el camino de la cueva, ¿qué me va a decir tu compañero el orco? Sí. Pues que sí, porque él Sí. miente. Ujú. Y algo parecido a pasar acá. A ver, estoy con un orco y el elfo es el que me va a responder si el camino lleva al puerto. Y como estoy en el caso Sí. de que efectivamente sí lleva al puerto, me va a decir que sí el elfo. Y aquí pues que no, ¿verdad? Porque le voy a preguntar al orco, pero el elfo es el que respondería, entonces es no. Entonces sí, oigan, ¿no me sirvió? No. Algo me falló. Espérenme. No, es que aquí mejor le voy a poner. Si le pregunto a tu compañero, me dirá que este camino lleva al puerto. Algo nos falló porque según yo aquí me debía de salir que no y aquí que sí, cuando lo hice hace rato. Maestra, y si en Pero lugar sí de es correcto preguntarle, así, en ¿no? lugar de cambiar la pregunta preguntándole si lleva al puerto y la cambiáramos para preguntarle que si nos lleva a la cueva, Sería casi igual. Lo Pero mismo. quiero analizar si no nos equivocamos aquí. Sí, ¿Estamos porque súper seguros? En la redacción se de la supone pregunta, que sí maestra. da, ¿no? A Es que ver, si le preguntamos al orco, tu compañero me va a decir que este camino me lleva al puerto, el orco, Pero aunque va a sabe que mentir. sí, él me va a decir que no, para no ay, ser- gracias, sí. claro, Ay, no, es que en serio que sí. Exacto. O sea, el elfo me diría que sí, pero el sí, orco, pero yo el orco me me va a estoy decir no. dirigiendo al orco y él es el que me va a responder, ¿no? Y como es mañoso, me va a decir no, ¿sí? Sí, Y de lo contrario, y por el contrario aquí me va a decir que sí, Que ¿verdad? sí, Ajá, entonces, sí es correcto. ahora sí, ¿no? Con esta pregunta, sí me diría, estamos en el videojuego, se genera el aleatorio de con quién voy a hablar y se genera el aleatorio de si es de los... Bueno, aquí nada más es el del... Sí, bueno, se podrían preguntar así y con que yo le diga esa pregunta y me responde no, no sé si es elfo u orco, entonces voy a saber que ese camino sí lleva al puerto, ¿no? lleva al puerto. Ujú. Si me dicen que sí, elijo el otro camino al que no estoy apuntando. ¿Cómo ven? Sí estaba bien difícil ¿no? Sí, Es que esos problemas de lógica son como em, su dificultad está en que parecen muy fáciles, pero ya que uno se mete formalmente a analizarlos, pues es difícil. De hecho, si saben, bueno, si van, después analizan un poco de historia, o a lo mejor ya lo saben, en algún momento la historia, los matemáticos, se tuvieron como muchas dificultades con la lógica porque como que se hacían bolas en un momento y creo que hay algunas, ¿cuál se me fue el nombre? Este, unas, Gödel creo que se escribe, unas paradojas. O sea, de pronto matemáticos empezaron a sacar paradojas como que si ya analizabas una frase, no podías decir si era cierta o falsa, y entonces la matemática cayó en crisis. Y fue que después, como
tratando de formalizar más la lógica y los conjuntos y no sé qué. O sea, les hablo de puristas de las matemáticas, ¿no? Después de mucho tiempo se dieron cuenta que en lógica uno de los principales problemas es la autorreferencia. Si tú metes como, si haces preguntas donde se haga referencia a algo que estás diciendo en la pregunta o uno así. Es que ahorita no les tenía preparado el ejemplo, pero luego si les interesa, investiguen sobre eso de paradojas y de Gödel, se pronuncia Gödel, y van a ver cosas bien interesantes porque como el lenguaje con el que usamos esto, a final de cuentas es lenguaje natural, como que puede haber trucos o engaños por nuestro mismo lenguaje, como que no es puramente lógica matemática. Y entonces muchos de los acertijos juegan con el lenguaje para como complicar el problema. Entonces, pues ahí hay todo un mundo de problemitas y poco a poco podemos ir como encontrando más problemas y dejárselos a sus alumnos. Pero creo que ganamos aquí, pues esto del análisis de información, ¿no? De los casos y la tablita de doble entrada. Porque si se fijan, si no tenemos eso, simplemente teniendo la tabla de doble entrada nos equivocamos muy fácil, ¿no? Ahora, si no la tuviéramos y vamos así, supongamos que nos toca un elfo y realmente el camino sí es el puerto, y no sé qué, muy pronto nos hacemos bolas. Entonces es como representar la información y pues analizarla. No sé si tengan comentarios aquí para pasarnos al siguiente tema. Es cansado, ¿verdad? Y viernes en la tarde ya han de estar bien. Ay, sí. Pero bueno, ya casi, ya casi. Entonces nos pasamos a la siguiente, que es... entonces la siguiente es... Vamos a pasar a otro contexto, ya vamos a dejar en paz los orcos. Y esto va a ser a lo mejor, pues es más fácil de imaginárnoslo porque va a ser como geometría. Entonces se llama el tema ovejas glotonas. Entonces el tema es este. Una granja tiene un rebaño de ovejas hambrientas, dispuestas a devorar cualquier hierba que se les atraviese en su camino. El granjero debe atarlas para evitar que se coman el pasto de toda su granja. Si ata una oveja a una estaca, como se muestra en la figura, como que inserta la estaca en la tierra y amarra ahí a la ovejita. Entonces, el primer problemita, como para calentamiento, sería si le amarra a una estaca, como se muestra en la figura, ¿qué figura o qué patrón va a quedar en el pasto? Imaginemos que todo está verde y que él puede comer, la ovejita puede comer todo lo que esté a su alcance. Entonces lo escriben en SuperDeck en la página 7. Era paradoja de Russell. ¿Perdón, maestra? ¿Alguien tenía una duda? No, es que estoy pensando en voz alta, pero sí. Sí, y yo que les dije que paradoja de Gödel y era de Russell. Perdón, es que realmente no tenía preparado decir ese comentario. Y ahí les dejo el link en el chat a Wikipedia por si luego les interesa leer así como en ratos libres sobre eso. Es como histórico, entonces está padre. Ajá, y la más famosa es Paradoja del Barbero. Les voy a dejar ahí. Bueno, entonces creo que ya todos lo dibujaron, no todos pusieron por qué, pero vamos a... ¿Quién quiere comentar cómo lo pensó? Ese es el calentamiento. Sí, maestro. El maestro Eric. Bueno,
Vamos a ver si mi lógica me ayudó bastante. Muy bien. Aplico la lógica porque yo, acá en su pobre casa, pues tengo ganado y son ovejas. Ajá. Entonces, esos animalitos tienden mucho eso sí, comen demasiado y donde se pegan a comer hasta que se acaban todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces, yo pienso, y es que en realidad yo no las he atado a estacas, sino las ato a pequeños guinares o arbustos que están cerca Ok. del pasto. Entonces, cuando ha pasado eso, no se van en línea recta, sino que empiezan a mordisquear alrededor, giran alrededor, o sea, comen todo lo que hay a su alrededor y pues ellas quedan prácticamente en un círculo. Si lo viéramos de arriba, desde la parte del cielo, pues se vería que está donde se amarró el animal y todo lo que comió a su alrededor, ¿no? Esa Ok. es mi respuesta. Ok. Entonces, usted dice que todo lo que, como, si nos vamos a Suma, iba a compartir pantalla y como que la figura que veía así. Ajá. Ajá, exacto. Pero esto lo de dentro. Sí, también todo eso También, ¿verdad? todo, sí, los También. dejan limpio. Ajá. Como que en la explicación de muchos de ustedes faltó decir que como que el caso extremo es el círculo, pero todo lo que está dentro, con mayor razón, ¿no? Exacto. Sí. Se lo va a comer. Entonces quedaría todo verde y esto como en la tierra, ¿no? Entonces nos vamos al siguiente y nos van a empezar a poner condiciones a los problemas. Por ejemplo, aquí dice Eva, la hija del granjero, en la hoja 8 de Super Deck, lleva atada, a una ovejita a recorrer el perímetro de un rectángulo de 5x3. Entonces, después de que hagan su recorrido, que es recorrer el perímetro del rectángulo de 5x3, ¿qué figura deja la oveja comiendo todo lo que esté a su alcance? Ya regresé. Ya. Ay, hola, pero yo no fui, ¿eh? Yo creo que hubo un error. Ok, gracias. Sí. Bueno, entonces, ¿dónde se quedó maestra ahí? En el anterior que estaba En el anterior. dibujaba un círculo. Ajá. Y lo que decíamos es que en sus explicaciones, no sé de la de usted, porque realmente no me aparece el nombre de nadie, casi nadie puso que era el círculo, pero además todo lo de adentro, ¿no? Bueno, es que sí, de hecho, sería la diferencia entre circunferencia y círculo, ¿verdad? Entonces, si se dice círculo, de hecho, sí se refiere a todo. Sí. Sí, es cierto. Gracias. Si hubieran dicho circunferencia, era solo la orillita. Ok. Entonces, este es el otro problema, que es que Eva, la hija del granjero, sale como si fuera un perrito con su oveja, como con correa y una cuerda, ¿no? Y entonces va a hacer un recorrido sobre el perímetro de un rectángulo de 5x3. Y la pregunta es, ¿qué figura va a dejar? Ajá. Y entonces eso les pido que lo dibujen en la hoja 8 de Perdeck. A ver. Entonces les digo que tiene sus detallitos porque casi todos están dibujando una imagen que es muy parecida a lo que queda, pero le faltan como detallitos, como que no es, o les falta o les sobra a su figura, un poquito. A ver, entonces, yo veo que ya casi todos pensaron bastante, pero tienen detalles. O sea, no están describiendo exactamente lo que ocurre. Porque ya se nos va a acabar el tiempo, les voy a mostrar, a ver si lo encuentro, un interactivo, un programita de GeoGebra que simula
el granjero y a Eva. Si todos se van a Zoom, ahora les estoy compartiendo ven como algo en GeoGebra, ¿no? Entonces, este punto, de hecho se los puedo mandar el link para que luego lo utilicen. Este punto es movible, que representa como a Eva. Y el círculo gris representa lo máximo a donde llega la oveja. O sea, es como el círculo, la circunferencia, como decíamos, pero también se puede comer todo lo que está dentro, ¿no? Entonces, ustedes casi lo hicieron bien, pero si se fijen, lo más difícil, el caso como más delicado es qué pasa en las esquinas. Porque en las esquinas, si se fijan, no alcanza a llegar hasta el piquito de acá, ¿ven? Queda como redondeadito. Pero sin embargo, correcto. de este lado sí queda cuadradito, ¿no? Sí queda aquí un ángulo recto. Entonces, como lo más difícil de ese problemita era pues darse el tiempo de cuidar ese caso. Ujú. Y una vez que nos ponemos a imaginar qué pasa en ese caso, como que visualizamos a la ovejita, entonces ya vemos que nos va a quedar algo así. No sé cómo se sientan, la verdad, ya me están diciendo que regresemos. O que si acaso nos pueden dar 3 minutos más. No sé si quieren que nada más revisemos, no lo resolvamos, pero revisemos que había otros problemas. Otro decía, si tienen en el granjero estacas y cuerda y tijeras, ¿cómo pueden hacerle Eva y el hermanito Santiago para amarrar a una abeja de tal forma que solo se coma, que lo que logre comerse sea esa como gajito que se muestra en la figura? ¿Qué Entonces, problema es, maestra? es el de la página 9. Dice, además de Eva, el granjero tiene un hijo. ¿Ese? Ajá. Muy bien. Sí. Ese, y pues incluso creo que les podemos dejar esa presentación en Classroom por si llegaran a tener tiempo. Yo sé que están muy ocupados, pero si llegaran a tener tiempo de verlos. Y la idea es que se van como complicando. A lo mejor ahora no usas una estaca o ahora usas más estacas y le amarras de más lados o no sé, para que su margen de movimiento sea más corto. Por ejemplo, ahí se les ocurre más o menos a qué figura se parece eso en geometría. Se me parece un poco la elipse. La elipse. Un poco, pero esta está como puntiaguda, ¿no? Entonces, a lo mejor si le dotamos de 2 estacas y ella puede hacerle como el compás de elipses, ¿lo han visto? Ese como que lo ponen 2. Más o menos se parecería, pero aquí que alguien dijo de círculo. ¿Alguien mencionó algo de un círculo? No, ¿verdad? Sí, como que escuché a alguien. Sí. Que dijo un Le círculo. comenté un cuarto de círculo. Ándale, a lo mejor tiene que ver con círculos. Entonces, bueno, para de hecho, pues se puede. Les voy a pasar el link de este. ¿Ya se los pasé? Sí. Está en el chat. Y pues lo padre que tienes que con suficiente tiempo nos podemos ir imaginando qué pasa y entonces pueden resolverlos. Y entonces hasta la siguiente sesión es que veríamos todos estos problemas, que es con la misma idea de puras estacas y cuerdas, y te van poniendo ahora
cómo le haces para que se coma medio círculo y ahora cómo le haces para que te quede un triángulo y así, cómo los atas. Se va complicando. Entonces, creo que ya nos van a pasar pues a la sala principal. Espero les haya gustado la sesión de hoy. Sí nos hizo batallar la lógica, ¿no? Bueno, ya nomás también dar oportunidad a que comenten pues, cualquier cosa. ¿Les gustaron los problemas de las ovejas comelonas? Sí, ¿verdad? Están bonitos. Entonces, como les dije, era geometría, pero no geometría como clásica. Pues bueno, ¿qué esperábamos de círculos matemáticos? Sí tenía que tener ahí pues esto de acertijos, de cómo lograr estas cosas. Sí, préndeme la luz. Y al igual que esta sesión, la siguiente sesión va a ser ver los ejercicios que quedaron pendientes de estas ovejas y luego comenzar ya con ejercicios propios de la siguiente sesión.